Continuación. Como no sirven para nada el amor, la verdad o la belleza. En todos estos casos no se trata de medios sino de fines, aunque no sean fines últimos. Bien escrito Follett que el hombre prometeico es un hombre esencialmente técnico, avatar contemporáneo del Homo faber. Horno technicus, porque a las técnicas debe su formación, su manera de pensar y de obrar, su cultura, su concepción de la vida, porque confía en las técnicas para resolver sus dudas, para organizar racionalmente cualquier actividad interior o exterior, porque se reconoce deudor a las técnicas de su sustento, de su confort, de su seguridad, de todo lo que él confunde con la civilización. No resulta raro que de un ambiente semejante surja la tecnocracia, es decir, el dominio de los hombres a través de la técnica. Los riesgos que la mecanización trae consigo no son tan graves si se los compara con lo que representa la introducción de técnicas en los problemas humanos. Mucho más preocupante que el mal uso de las máquinas es la manipulación técnica de los hombres, es decir, los diversos artificios científicos sociales que un grupo en el poder podría emplear para dirigir la sociedad, en base a una cierta homologación entre el funcionamiento del hombre y de la máquina. Lewis se ha referido a esos ingenieros sociales, puestos al frente de una multitud, de un lado, los expertos planificadores, con una total concentración de poder en sus manos, y del otro una masa despersonalizada, materia apta para una manipulación sin límites. A su juicio, la triple conjunción de democracia, ciencia y planificación proporcionaría la cobertura ideal para un despotismo adaptado a nuestros tiempos. Y, por tanto, casi por definición, si cualquier hombre o grupo desea esclavizarnos se describirá naturalmente a sí mismo como democracia planificada científica. Reiterémoslo, no hay que echar la culpa a la máquina. Porque, como bien dice Descartes, la influencia que la máquina ejerce sobre el hombre y sobre la vida moderna no se debe a ella, en cuanto al, sino que es una consecuencia de la transformación psíquica y moral de la humanidad de hoy. La máquina imita al hombre que la ha creado. Si hoy la máquina tiraniza al hombre y lo despersonaliza, si el trabajo humano se ha vuelto anónimo, a diferencia de lo que sucedía antes, en el régimen artesanal, donde el producto salía de las manos del obrero como fruto de la fecundidad de su espíritu, es precisamente porque el hombre ha sido previamente despersonalizado. Le había creado para que fuera espiritual en su carne, y ahora se ha hecho carnal hasta en su espíritu. A estas palabras que Bossuet pone en boca de Dios, podríamos añadir, y si no fuera más que eso. Se ha hecho mecánico hasta en el espíritu. 2. Perspectivas del proceso económico. Se nos ha dicho que el desarrollo técnico, cuyo motor es la economía, llevaría al mundo a la felicidad total, que el hombre se volvería demiurgo de sí mismo, se autorredimiría. Pero veamos lo que sucede en realidad, y lo que sí seguimos así nos espera, según lo explica Vivian Forster en un libro reciente que ha conmovido al mundo, El horror económico. Lo que en estas últimas décadas ha sucedido, escribe, es una verdadera revolución, no por imperceptible menos drástica, sin proclamas ni ideologías elaboradas, que se impuso silenciosamente mediante hechos consumados. No fue posible ninguna reacción en su contra, porque cuando se manifestó ya estaba instaurada. Contrariamente a la prosperidad cuya difusión se esperaba, lo que se ha mundializado es la miseria. O mejor, la técnica ha progresado, pero la gente sufre una gran decadencia económica. Leemos en Le Monde el 12 de marzo de 1996, los mercados, que temen sobre todo el recalentamiento y la inflación, fueron víctimas de una auténtica ola de pánico. Las plazas financieras parecen particularmente vulnerables a cualquier mala noticia. La mala noticia era que había descendido el desempleo. Años atrás, los mismos mercados experimentaron un brusco ascenso cuando Xerox anunció el despido masivo de decenas de miles de empleados. En Paris Match del 21 de marzo de 1996 informa que aunque a grandes empresas les fue bien y lograron considerables ganancias en 1995, previeron importantes reducciones de personal para 1996. De ese modo se desgrasan. Se dijo. Esta expresión, cuya elegancia salta a la vista, significó suprimir esa grasa nociva que son supuestamente los hombres y mujeres que trabajan. Claro que no se trata de suprimirlos. Hacer jabón de su grasa o pantallas de velador con su piel sería de mal gusto, pasado de moda, incongruente con la época. Solo se suprimen sus puestos de trabajo y se los deja en libertad. ¿Desocupados? Hay que saber vivir su época. La autora es categórica: nada se hace en la organización mundial, mundializada,
globalizada, desregularizada, desreglamentarizada, descentralizada, flexibilizada, transnacionalizada que no sea desfavorable para los llamados ociosos. Nada que no sea en su contra. Pero no por ello se deja de lamentar el desempleo, azote de nuestro tiempo. Cuando hay elecciones, los candidatos, con hipócrita demagogia, prometen firmemente un retorno milagroso al pleno empleo. De ese modo, la gente se aquieta, creyendo que se trata de una decadencia pasajera. Se quiere evitar, por medio de la mentira, la desesperación y el descrédito total de los políticos. El trabajo, exaltado en los discursos, se ha convertido en algo superado y arcaico, fuente de pérdidas financieras. Las riquezas ya no provienen del trabajo, como sucedía en las sociedades tradicionales, sino de especulaciones abstractas, sin mayor relación con la labor productiva. El primado lo tiene el capital. Todo cuanto afecta a esas riquezas es criminal. Hay que conservarlas a toda costa, jamás ponerlas en tela de juicio, olvidar o fingir que se olvida, que siempre benefician al mismo grupo reducido de personas, cuyo poder se acrecienta constantemente para imponer esa ganancia, que es suya, como única lógica, como la sustancia misma de la existencia, el pilar de la civilización, la garantía de la democracia, el móvil, fijo, de toda movilidad, el centro neurálgico de toda circulación, el motor invisible e inaudible, intocable, de nuestras actividades. Solo después de asegurar lo que toca a los negocios de ese grupo de personas, que tiene en cuenta, y cada vez menos, a los demás sectores de la población. De ahí el rechazo implacable de todos los que dejan de constituir una fuente potencial de ganancias. Hay que merecer el derecho de vivir, y en este sistema solo lo merece una ínfima minoría. El resto deberá demostrar que es útil para la sociedad, es decir, para los que rigen los negocios, para la economía de mercado. Solo será útil el que es rentable, es decir, el que sea capaz de agregar ganancias a las ganancias. Los que tienen la dicha de tener algún trabajo, por mal remunerado que estén, se deberán cuidar de no ser despedidos, a veces por motivos minúsculos. Pende siempre sobre ellos, como espada de Damocles, el peligro del despido. Volvemos acá a lo que decíamos antes, el valor de un hombre se mide en función de su rendimiento económico. Por eso Stephen Roach, apóstol de la productividad norteamericana, no trepida en afirmar que a medida que se tomen las medidas que él sugiere, como son la desregulación, la globalización y las privatizaciones, inevitablemente, por triste que pueda parecer, habrá despidos masivos. Señala Forrester como esta economía de mercado, más que un poder, es la borrachera del poder, un placer delirante, demencial e inédito en torno a las ganancias. Ni siquiera necesitan sedes inmuebles. Casi no emplean personal, porque en última instancia para manejar los mercados virtuales bastan uno o varios teléfonos y computadoras. Resulta tragicómico que ante la falta de trabajo se obligue a millones de personas a hacer colas permanentes, buscando trabajo donde ya no existe. Rebotar cotidianamente parece ya una especie de empleo, una nueva profesión. Por lo demás, dichas personas, siempre pendientes de un hilo de esperanza, se cuidarán de la menor reclamación o protesta que pudiese influir en el rechazo de sus presuntos empleadores. No son explotados, no son inferiores ni réprobos. Son, simplemente, superfluos, y por ende nocivos. De la explotación a la exclusión, de esta a la eliminación e incluso a espantosas explotaciones aún desconocidas, ¿es esta una hipótesis inconcebible? Con estas palabras la autora parece insinuar la posibilidad de una eutanasia masiva de desempleados, de hombres inútiles. Forrester pronostica el curso favorable que puede ir tomando una nueva palabra, empleabilidad. Siempre es peligroso decirlo, no sea que a alguien se le ocurra hacerla real, aunque de hecho ya lo va haciendo. Se trata de que el obrero se vuelva disponible para cambiar constantemente de trabajo, lo que lo someterá aún más a su empleador. Sabiendo que deberá aprender lo necesario para su nuevo empleo, evitará a toda costa que su patrón ponga la menor queja, en la angustia de no perder el puesto el día menos pensado, y tener que conseguir uno nuevo, si es despedido. En Inglaterra se usa una expresión original, el trabajo a 0 hora, lo que significa que el obrero solo cobra cuando trabaja. Ello parece justo, pero el asunto es que solo trabaja esporádicamente, y en los intervalos debe permanecer en su casa disponible y no remunerado. Como se ve, de la multitud de los seres humanos solo la de algunos tiene sentido.
La vida de la mayor parte ya no es legítima sino tolerada, consentida por pura benevolencia, por sentimentalismo. A ello se ha referido también Abel Pose en un notable artículo publicado en la revista Proxirno Milenio bajo el sugestivo título de Habitantes de la Nada. Allí dice que además del primer mundo, el segundo y el tercero que conocemos, ha aparecido en la sociedad moderna un cuarto mundo, integrado por una masa triste y enferma, cuya existencia disimulan los políticos, gente frustrada, que vive en el desconcierto más total. Aunque a veces protestan, no saben bien la razón, ya que, víctimas de mercados y empresas transnacionales, fueron convencidos de que ser es solo rendir, producir y ganar. Por eso cuando votan, lo hacen con total escepticismo. Occidente llega al paroxismo de su frivolidad filosófica. Es este Occidente que mantuvo a la cultura, a la dimensión poético-religiosa de la existencia como un episodio adjetivo, desembocando en la sociedad sin sentido, y por tanto, sin dirección. Habitan el cuarto mundo, la nada. No quieren heredar el futuro de la tecnología. Esta es la esencia de la enfermedad moral de nuestro fin de siglo, de nuestro fin de ciclo. Señala Forrester que, para colmo de males, a los desocupados se los culpa por ser tales y ellos se autoacusan de aquello de lo cual son víctimas, preguntándose qué incapacidad, qué error, qué falta, provocó su caída en una situación tan deplorable. Es que la vergüenza también se cotiza en la bolsa, es un factor importante de las ganancias. Por lo demás, los que antes manejaban el capital eran perfectamente identificables, se conocía los nombres de los empresarios, de los gerentes, de los obreros, se sabía dónde vivían, eran personas localizables, de carne y hueso. Llegado al caso, uno sabía ante quién quejarse, era alguien tangible, que hablaba el mismo idioma. Pero hoy esas personas han desaparecido del mapa. Todos son anónimos. Incluso ha desaparecido el mundo mismo en que aún cabía hacer preguntas. Ya no hay lugar para los enfrentamientos, salvo los de las grandes empresas, que trascienden al hombre común. Todos parecen participar del mismo campo, considerar que el estado actual de las cosas es el único natural, que el punto al que ha llegado la historia es el que todos esperaban. Nadie apoya a los condenados. El otro discurso ahoga a todos los demás. Impera una atmósfera totalitaria. La economía se ha globalizado, en manos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de otros entes, organismos multinacionales, que resuelven lo que cada gobierno debe hacer. La economía nacional ya no existe más. En adelante, las naciones son meros municipios de la economía globalizada. Las empresas inversionistas extranjeras no se arraigan en los países donde se encuentran establecidas, sino que están siempre dispuestas a desmantelar sus instalaciones en busca de lugares que les ofrezcan mejores condiciones. Tales desplazamientos resultan devastadores porque fácilmente dejan en la calle a numerosos trabajadores, y a veces a los habitantes de localidades enteras. Los despedidos, vueltos desempleados, difícilmente encontrarán nuevo trabajo en los lugares así abandonados 140. Todo esto se hace en nombre de catástrofes inminentes de las que hablan sin entrar en detalles. Se trata sobre todo de preparar a los pueblos a fin de que cuando deban afrontar lo peor, justamente no lo afronten sino que se sometan, ya anestesiados. Tal es el cuadro horripilante que nos pinta Vivian Forrester, donde pareciera no existir Dios, por supuesto, pero ni siquiera el hombre. ¿Será este el mundo al que nos encaminamos, colofón de tan empecinado abandono del orden natural y sobrenatural? Una auténtica paradoja, el hombre autoendiosado acaba por destruirse a sí mismo.